Compañeros de viaje, bienvenidos a otro domingo. A los recién llegados, mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. Hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que grabé hace tiempo con José Manuel Alonso, uno de los coordinadores e integrantes del proyecto Opcions, una revista con un carácter contundente, fuerte, que busca generar conciencia en los consumidores mediante un análisis profundo del vasto mundo que involucra la creación de un producto o servicio en concreto, desde sus orígenes productivos hasta las consecuencias de su uso en los diferentes ámbitos, lo social, en lo ambiental, etc. Un desglose de las marcas de mayor relevancia, sus procesos internos, su política de recursos humanos. Digamos que en resumen nos aportan mucha claridad para tomar decisiones más certeras y a conciencia, desde pañales, pilas, juguetes, detergentes, hasta sistemas funerarios o gestión de residuos. Para los que buscamos herramientas que apoyen la construcción de conciencia y un mundo mejor, es sin duda más que recomendable su lectura. Hacia el final hablaremos de economía solidaria. Por lo tanto, comenzamos. Bien, aquí estamos con José de la revista Opcions. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí contigo. Gracias, José. Gracias por estar aquí. La verdad que es un placer para mí que puedas compartir lo que haces y que podamos compartirlo con todas las personas que nos ven. Bien, hoy vamos a hablar de una revista muy particular que tiene una temática sumamente interesante desde mi punto de vista y de ahí el por qué querer presentar este concepto. ¿Qué es Opcions, José? Pues Opcions es una revista que nace en 2002, así que tiene ya 18 años, y es una revista de consumo consciente, una revista que informa sobre los impactos que tiene nuestra manera de vivir sobre el planeta y sobre las personas y otras especies que lo habitan. Y pues trata de buscar un poco pues qué hay detrás de un bolígrafo, de un ordenador o de un plato de pasta con tomate y ver cómo se producen estas cosas y qué impacto tienen y cómo podemos un poco desde nuestra visión como consumidores darle la vuelta al impacto que actualmente tiene nuestro modelo de consumo. Así a grandes titulares vendría siendo lo que es la revista Opcions. Eso, digamos, sería la misión que persigue la revista, el generar conciencia. La misión que persigue es esta. También te digo, en 18 años, que ya para el 19 el mundo ha cambiado, ¿vale? Entonces, claro, en el 2002, el contexto social era diferente. Estábamos justo después de la época de los foros sociales mundiales, de los encuentros antiglobalización o por una globalización alternativa que empezaron en Seattle en 1999. Estamos en este contexto y la revista nace en esa ebullición social que tiene que ver con la globalización económica y con sus impactos, ¿no? Entonces nace en ese momento, pero también en España, por ejemplo, nace en un momento en el cual el bipartidismo está ahí como una realidad en aquel momento bastante intocable, ¿no? Entonces, el consumo, claro, en aquel momento, pues mucha gente comenzamos a pensar, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la globalización, cuando vemos todo el caso de la ropa, por ejemplo, ¿no? Toda la ropa que deja de producirse en España, el calzado que deja de producirse en Valencia, por ejemplo, y que se produce en China, en Marruecos o en Turquía. Y entonces, como las condiciones laborales que se dan aquí, y en este contexto pues surge la idea de que realmente nos lo estamos financiando, ¿no? Con nuestro dinero también, por lo tanto, en la misma medida que a nivel de protesta social, de campañas de justicia norte-sur, etcétera, haces una acción de presión política, desde el consumo puedes hacer una acción de presión económica, ¿no? Entonces,
buscando esta coherencia entre tus valores y tus acciones, pues, y investigando te das cuenta pues, que hay muchas incoherencias que podríamos solucionar y que hay realmente mucho que aprender sobre esta temática, ¿no? Y sobre, tanto a nivel social, y hablo de derechos laborales o de cómo se reparte el pastel a nivel global, ¿no? A nivel de empresas y países, como de la perspectiva medioambiental. O sea, es un tema bastante amplio y nace en aquella época, pero ahora en 2020, pues claro, ha pasado una crisis financiera muy importante en 2007 y los años que siguieron, y ha pasado el 15M, hay partidos nuevos, hay toda una realidad política que ha cambiado, no somos la misma sociedad que antes. Claro. Y entonces Opcions también se ha ido actualizando conforme la sociedad se ha ido modificando, ¿no? Algunas cosas. ¿Cómo llega a gestarse la revista? ¿Quiénes se empiezan a juntar para crear esto? Y no, digamos, no sí. Solamente el hecho de organizarse con un fin en común, por una conciencia, digamos, con lo que has estado diciendo, sino el hecho de sentarnos y decir, vamos a crear todos estos volúmenes, que yo tengo muchísimos de ellos y que son sumamente exhaustivos, profundos, tienen detrás un trabajo que se nota de investigación impresionante. ¿Cómo surge esto? La experiencia pues nace un poco antes del año 2000, porque se crea una asociación que viene siendo el paraguas legal de la actividad, ¿no? Y a menudo esto lo hemos visto en muchas ocasiones, que se crean iniciativas que luego tienen mucha actividad como asociaciones, que es el CRIC, que significa en catalán el Centro de Recerca e Informació en Consum, Centro de Investigación sobre Consumo en castellano. Y las personas que lo inician, pues está Joan Torras, y está Montse Peirón, está Isabel Atela y otras compañeras de aquella época, que bueno, son las que comienzan a hacer un poco esta reflexión, ¿no? Sobre la temática del consumo. Y bueno, al principio hay alguna edición de algunos libros, hay una colaboración con un centro italiano, ya planteando los primeros libros que ponen en entredicho nuestro modelo social, ¿no? Y de sociedad de consumo. Y lo que es en el inicio de la revista, pues diría que yo creo que las tres personas un poco más impulsoras son Montse Peirón, Isabel Atela y Álvaro Porro. Entonces, Montse e Isabel desde Cataluña, y Álvaro, que es de Madrid pero viene a Cataluña a vivir, pues son, yo creo, que los tres cerebros que empiezan con el trabajo creativo de investigación, y de hecho Montse es la directora de la revista durante muchos años. Y luego creo que habría que mencionar, a nivel de aportaciones a la entidad y a la revista, a Rubén Suriñac y a Toni Lodeiro, que en ambos casos Rubén se incorpora al equipo más tarde, Toni nunca se llega a incorporar formalmente, pero siempre ha estado colaborando y aún hoy día colabora con Opcions. Y entonces, a partir de 2002, pues empiezan con la primera investigación, como tú decías, que es sobre la pasta alimentaria, que es el primer número de la revista. Entonces comienzan este ejercicio de preguntarnos cómo se produce la pasta. La pasta, ¿no? Pues viene de cereales. Los cereales vienen de la tierra. La tierra necesita agua, necesita un cuidado, una gestión de plagas, necesita personas trabajándola, necesita energía del sol, necesita seguramente energía que viene, ¿no?, de combustibles fósiles. ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué pasa con la fertilidad? ¿Qué pasa con...? No sé, es que el mundo de la agricultura es tan grande, ¿no? A nivel de... Podrías tirar de muchos hilos, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad de las patentes de las semillas o de los herbicidas, ¿no? ¿Qué pasa con Monsanto? No sé. Entonces, solo para hablar de los espaguetis tienes que hacer mucha investigación, ¿no? Claro, remitirte al origen de... Sí, entiendo. Comprendo. Claro, entonces... Bueno, pues esa es un poco la voluntad
es esta. Y creo que en nuestra página web están descargables en formato PDF las revistas. Se puede ir al número 1 y se puede ir al editorial del número 1, donde Montse dice, pues mira, queremos hacer esta aportación para buscar un poco de coherencia en nuestro consumo, para ver cómo podemos revertir una situación que ya a principios del siglo XXI somos plenamente conscientes que nuestro modelo de consumo está agotando los recursos del planeta, ¿no? No nos está haciendo felices y está exportando miseria a muchos lugares. Es un discurso que también tiene mucho de... Ahora lo vemos un poco con vista al pasado, tiene mucho de clase media europea también, ¿no? Porque evidentemente el nacimiento de la solidaridad en España como visión de... O sea, nos empezamos a considerar un país rico en los años 90, ¿no? Con nuestra incorporación a la Unión Europea y un poco el bienestar material que eso genera también, pues genera también un sentimiento de, entre comillas, de culpa, ¿no? O un sentimiento de, bueno, es que ahí en África sí hay unas hambrunas increíbles, ¿no? O por qué tienen que estar chavales de Pakistán cosiendo nuestros balones de fútbol, ¿no? Así que en el inicio también este discurso, o sea, este pensamiento está ahí, ¿no? La culpa, luego lo hemos trabajado mucho, incluso se ha creado una sección que se llamaba el diván, ¿no? El diván del psicólogo, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad o con cómo pensamos todo esto. Deduzco que los ejecutores primarios o los fundadores vienen de una formación académica en periodismo, ¿o no? Absolutamente no. Wow. Montse, de su formación académica es informática. Wow. Porque está muy bien hecha la revista, está muy bien diseñada, muy bien estructurada, muy bien plasmada, la información es muy clara, realmente da ganas, está muy bien estructurada y da ganas de continuar leyéndola. Por eso te lo preguntaba, pero bueno, como lo has nombrado de tal manera, llegué a dudar que quizás no. Entonces me decías que una de ellas es informática. Isabel, ahora mismo me pillas porque se ha dedicado siempre al tema comercial. Y Álvaro, si no me equivoco, es economista. Wow. ¿Vale? Rubén es economista, yo soy economista. Tony, no sé qué formación tiene, ahora mismo no caigo. No, la verdad que el periodismo se queda corto para una temática como esta, en el sentido de que el periodismo a veces es demasiado superficial, ¿no? Una persona me dijo una vez, un periodista es alguien que tiene un mar de conocimiento de 1 centímetro de espesor, ¿no? Claro, el tema del consumo necesita más profundidad que 1 centímetro. Y mucho más tiempo que lo que el periodismo moderno te permite investigar. Entiendo. A nivel de dinero, recursos. Y eso es muy importante mencionarlo. Porque un periodista convencional podría hacer reportajes sobre consumo interesantes para un dominical. No quiero desmerecer el periodismo, pero cuando hacemos una petición a veces a periodistas de carrera de periodista, tienden mucho a hacer un reportaje de lectura de fin de semana, ¿no? Pero Opcions no nació con esta intención, nació con la intención de ser una herramienta de transformación. Entonces, lo que tú dices está muy presente esta intención transformadora. Por lo tanto, estás haciendo un poco de periodismo de investigación, pero estás también haciendo un poco otra cosa. No sabría cómo definirlo realmente. Sí. Yo pero lo veo que es parte periodismo y parte no. Te comprendo, y que claro, el hecho de, digamos, poner la lupa en los orígenes de lo que consumimos en el día a día, que forman parte de lo que hoy consideramos desarrollo o lo que hoy consideramos evolución, genera una culpa que, claro, me imagino ustedes además que ustedes mismos se deben seguir asombrando de todo lo que van descubriendo. Y puede llegar a ser como una óptica que puede tender a la misantropía, ¿no? ¿Qué nos está pasando, no? Estamos cada vez profundizando más en algo que cada vez se hace como más grande. Pero ahora, ¿de
dentro del consumo, ¿cuáles son los temas que han tratado para que más o menos las personas puedan saber? Si nos puedes contar, José. Dijiste que al principio hablaban de pasta, y ¿cuál fue, digamos, el hilo conductor? Sí, creo que podemos trazar dos líneas a esta como respuesta. Una son las temáticas de qué bienes o qué servicios se analizan en las revistas. Entonces, es que, claro, en 59 números que llevamos ya, pues da tiempo a muchas cosas. Los temas alimentarios siempre han sido muy importantes porque son muy importantes para la gente, porque el mundo entra en nosotros a través de la comida. Esto es una frase muy antropológica, pero es así. Nos afecta mucho la comida y todo lo que tenga que ver con la comida. Así que más o menos una de cada tres revistas tocamos la comida, algún aspecto de la comida. Hemos tocado carne, pescado, leche, pasta, fruta, no sé, yogures, muchas cosas, ¿no? Y también hemos tocado muchos temas que son no alimentarios. La movilidad cotidiana. Ahora, de los números recientes, en servicios funerarios hemos tocado. Las sartenes, los colchones, ¿vale? Todos estos temas los hemos tocado. Y estos son temas, pues, bueno, que se van eligiendo en función de múltiples variables. Pero además... Las pilas, los pañales... Las pilas, el azúcar, los pañales, los juguetes... Las bambas. Sí, muchísimos temas. Y cada vez que te enfrentas a un tema como estos, es como estudiar un máster. Porque, bueno, pues, cómo se produce una batería, ¿no? Una pila, pues ya tienes que... O sea, partes de cero. La mayoría de las veces partimos de un nivel bastante elemental, como cualquier persona, y entonces pues nuestra tarea es encontrar información, contrastar, buscar gente experta que nos asesore y entonces intentar dibujarlo de una manera que sea asequible para los lectores, ¿no? Y intentar dar criterios para la elección o criterios para la acción. En lugar de señalar un producto en plan, compra lo cual no tendría mucho sentido, ni sería muy ético. La visión de la revista es, estos son los problemas, estas son las soluciones que se están aportando, ¿vale? Estos son los que nos gustan, más o menos. Esto nos parece interesante, pero sobre todo intentando que la gente crea su propio criterio, ¿no? En lugar de hacer, un marketing más directo. La segunda línea de respuesta de qué hablamos es que no hablamos solo de productos, de bienes y servicios, sino de todo lo que rodea a cómo consumimos hoy en día, ¿no? En la sociedad globalizada. Entonces, hemos hablado mucho de todos los aspectos que tienen que ver con la psicología del consumo, es decir, con cómo nos sentimos cuando compramos o no compramos, o cómo nos sentimos en este aspecto. La psicología social y todo lo que tiene, cómo nos comparamos con otras personas en base a cómo consumimos, cuestiones de identidad, la sociedad de consumo en evolución, los aspectos técnicos, ¿no? Evidentemente la publicidad y la mercadotecnia en todos sus aspectos lo hemos tratado. Los lobbies empresariales, cómo afectan a las normativas, ¿no? El hecho de que haya grandes presupuestos de lobbies empresariales en Europa o en Estados Unidos influenciando, ¿no? Sobre las normativas que luego se hagan, las puertas giratorias. Todos estos elementos no son bienes y servicios, ¿no? Sino que están alrededor de, cómo se crean las reglas del juego, ¿no? Y cómo un poco, a veces están los hilos, como quien tira de los hilos en la sombra. Es un poco, suena un poco así, ¿no? Pero la verdad que a veces, pues todo esto es súper importante, ¿no? Conocerlo. Sí, pero es muy interesante el entender que a través también de vuestra revista yo no solamente voy a conocer el origen de los productos que yo consumo, la repercusión que tienen no solamente a nivel ambiental, sino a nivel social, sino a nivel de dónde se producen, sino a nivel humano, etcétera, 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 sino que además me dais alternativas para yo contrarrestar eso y además me hace tomar conciencia de que en el fondo el que tiene el poder es el consumidor.
¿Soy yo o no? Sí y no. ¿No? Tenemos un poder hay un poder muy elemental que tiene que ver con entender la economía, que tiene que ver con entender que los ingresos de la empresa más grande del mundo, que hoy en día, pues no sé si es Amazon o es Google o es, ahora no me acuerdo, pero es la suma de todos los pagos que hacemos los consumidores. Entender que eso va a una cosa que se llama la cuenta de resultados de la empresa, entender que en esa cuenta de resultados somos nosotros los que estamos aportando el presupuesto para hacer lobby después, ¿no? O para pagar o dejar de pagar a los trabajadores y en qué condiciones, ¿no? Entonces, tenemos ese poder. Lo que pasa es que la información es un poder que hoy en día hay muchas influencias y el consumo es una de ellas. Un ejemplo, vamos a hacer una revista sobre residuos, ¿vale? Porque es una petición de los lectores, de los socios, de hecho. ¿Qué pasa con los residuos? Pues que podemos elegir si comprar algo con más embalaje o con menos embalaje, ¿no? Podemos ir a la segunda mano antes de comprar nuevo. Podemos separar las basuras, mejor o peor, ¿no? Tenemos una serie de elementos para actuar como consumidores, pero además hay otras influencias sobre la cuestión de los residuos, que son todas las normativas que tienen que ver con diseño, con obligaciones de las empresas y con los sistemas de recogida y cómo funcionan, qué es responsabilidad de quién, ¿no? ¿Quién lo paga? ¿Cuáles son los materiales que se deben utilizar? Hay toda una serie de influencias sobre el tema en el cual nosotros somos el último eslabón, pero en el caso de los residuos, que además no lo pagas, no vas a un lugar a comprar el residuo, sino que eres el final de la cadena y gestionas todo eso de un montón de artículos. Tenemos una capacidad de influencia desde nuestro consumo que es real, pero no es determinante en el conjunto de fuerzas que operan sobre esta problemática. Entonces, es lo que a nosotros también nos ha llevado a lo largo del tiempo, como un ejercicio que yo creo bastante sano de autocuestionamiento, a decir, vale, la información es muy importante, pero es el principio. Pero no es el principio y el fin. Porque sobre todo los consumidores individuales en el mercado, aunque tengan información, que es mucho mejor que no tenerla, porque si no la tienes eres una oveja, pero el segundo paso es organizarse, ¿no? Entonces, Entiendo. Aquí es cuando necesitamos acción colectiva, ¿no? Y apelamos a que la gente se organice en los ámbitos de las cooperativas de consumo, de la economía social, etcétera, o en ámbitos de X, de política, me da igual lo que sea, de ONGs de presión, se organice también para actuar, ¿no? Porque solo el consumo es una condición necesaria, que decimos a menudo, cambiar el modelo de consumo, pero no es suficiente. Necesitamos... Comprendo. Esto lo decía Álvaro, necesitamos hacer presión en todo el campo. Comprendo. No solo en la banda del consumo. Pero yo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo personal. Yo, gracias a vuestra revista, una en concreto de detergentes, al yo informarme sobre las políticas, digamos, salariales que tenía una empresa finlandesa en concreto, yo decidí dejar de consumir y como consumidor ejercí mi poder de poder decir no consumo más. Eso es ahí a donde voy con el poder, que en el fondo esas multinacionales de las que tú hablas, sí, yo sé que es un gran idealismo el que yo estoy hablando, pero si nosotros dejamos de consumir ciertas cosas, ellos no tienen herramientas para poder continuar. Yo entiendo que es un poco utópico, pero quiero decir que gracias a vuestra revista, yo decidí prescindir de un producto y elegí ser más coherente sin conocimiento, porque yo no sabía, yo esa empresa ya la conocía, pero no sabía que actuaba de esta manera, que utilizaba estas políticas medioambientales, que hacía, bueno, una serie de cosas, y lo que más me llamó la atención es que premiaba a los trabajadores que iban en bicicleta y fomentaba, tenía una guardería para las madres en las fábricas
y para que las madres pudieran, no sé, una serie de datos que gracias al haber leído eso, yo como consumidor ejerzo mi voluntad. Claro, la conciencia es un proceso muy lento y quizás de los miles y miles de personas que asimilen esa información, los que decidan tomar acción sean muy pocos. Eso lo decía Tony en un artículo reciente, decía, el problema de esta lógica es, y en realidad referenciaba a Jorge Rietzmann, filósofo muy importante a seguir en temas de sostenibilidad. Decía, esto es el núcleo irradiador, ¿no? Que es la famosa frase de Íñigo Errejón, ¿no? Decía, esto es el núcleo irradiador, que somos gente como los que estamos en Opcions, la gente que nos inspira el tema del consumo y queremos buscar la coherencia. En este núcleo hay un número determinado de personas y cuanto más te alejas de este núcleo, más difícil es que la gente mantenga esta actitud como una búsqueda personal, porque el universo, la gente es muy diversa, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos que determinan nuestro comportamiento y el autoconvencimiento y la búsqueda de la coherencia es uno de ellos. Pero hay otros que son también muy poderosos, como la creación de normas sociales, ¿no? Que determinan que algo es censurable o no lo es, ¿no? Yeah. O, más allá de eso, que esta pequeña bola de nieve que podemos crear cuestionando un detergente se convierta después en una normativa de obligado cumplimiento sobre algún aspecto, ¿no? No estoy diciendo que tengamos que ir siempre a buscar las normativas y cosas así, pero creo que no debemos quedarnos solo en el consumo, en nuestra satisfacción individual por este empoderamiento que genera el consumo consciente, sí, porque puede generar un poco una falsa sensación de placebo. Estoy contento conmigo mismo, pero Sí, a lo sí. mejor no está cambiando mucho la realidad que te rodea. Solo tu 1 por 1000 o tu millonésima parte ha cambiado. Pero creo que necesitamos aspirar a una acción transformadora más colectiva de lo que viene siendo el consumo individual, ¿no? Y esto es algo que en realidad en la revista lo hemos tratado, pero es mucho más difícil, que es hacer que la gente interactúe entre ellos, porque es algo que va en contra de lo que la economía de mercado capitalista nos enseña. Claro, que es claro. Cada uno a lo suyo, y trabaja mucho sobre nuestra identidad personal, ¿no? Y les genera, digamos, ansiedad, dadas las circunstancias de hoy en día, de la urgencia que existe, no solamente al nivel climatológico, sino a nivel social. Entonces, claro, hay como una gran necesidad de que se ejecuten las cosas. La conciencia, como hablábamos antes, la conciencia es un proceso muy lento, ¿no? Es muy lento. Sí, te entiendo. Pero mejor que no hacer nada. Es como el agricultor que coge el manojo de semillas y se las tira y se preocupa por las que no van a germinar, ¿no? Sí. Yo creo que estáis haciendo una labor que, si bien, claro, vosotros queréis más y queréis seguir avanzando, pero ya el hecho que os habéis juntado y habéis creado esta revista y habéis hecho todos estos números, es una labor maravillosa y yo los felicito por eso. Gracias, es un milagro. Ya vendrá, José. Además, también, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que hay cosas que no dependen tanto de uno ni de nosotros. Son procesos naturales que, aunque nos cueste aceptarlos, pero es como que la conciencia va a su ritmo. Sí, bueno, esto es un poco ser humildes, ¿no? Con lo que podemos llegar a hacer, poner un poco el balance entre, bueno, lo que necesitamos hacer y lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y también aceptar, ¿no? Esto es muy budista también, aceptar un poco lo que venga. Sí. Que está bien, sobre todo para que todos los que estamos trabajando en este sector tengamos, pues, menos contracturas, menos crisis de ansiedad y cosas así, ¿no? Claro. Porque hay gente que se lo toma muy en serio y, claro, acaba muy quemada. Claro. Y más viendo cuánta cantidad de gente hay que es totalmente ciega y que son realmente también responsables de todo lo que está pasando. Y vuelvo a lo mismo, incido en lo mismo, en la urgencia. Yo siempre lo hablo con mi gente.
de que estamos en un momento de la historia en donde tú llegas al médico y el médico te dice, mire, usted si prosigue en esta línea, usted se va a morir y muy pronto. Entonces, usted si no hace un cambio ya, aquí y ahora, este es su destino. Entonces, la sociedad o la humanidad sería ese paciente, porque tú sabes que no hay tipos de enfermedades, hay tipos de pacientes. Ese paciente que nos representaría como humanos sería el que se levanta y dice, vale, sí, perfecto, y coge el cigarro y se va y se droga y sigue con su vida, y coge la moto y se estrella. Es un poco esa sensación, yo la vivo a diario. Pero y quién sabe, a lo mejor hay después personas que no se están preocupando en absoluto de la crisis climática, etcétera, que después viene un momento así un poco de colapso, como en la serie que hablamos, viene un momento de colapso y de repente se convierten en líderes comunitarios. Ahí el tío que estaba en una esquina sin hacer nada. Y esto hay que aceptarlo, que puede que ocurra y ya está. Sí, La vida es así a veces es así de absurdo. Sí. Como que se despiertan los personajes de algunos que quizás están dormidos. Me gusta esa imagen. Y además, la gente que a lo mejor tenemos un poco más el tema más presente, tenemos que acompañar a ese nacimiento, a ese despertar. Tenemos que acompañarlo con todo el amor Claro. Porque también puede ser que te sientas desplazado. Hay gente que se toma el activismo social de esta manera, ¿no? Como es mi identidad, es mi iglesia y yo soy el cura, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy negativo porque realmente no es nada inclusivo. Claro, genera antagonismos. Claro, genera antagonismos y la gente tiene sus procesos, como tú decías, ¿no? Son procesos lentos que a lo mejor se te enciende la chispa y tienes un 15M de repente. Claro. ¿No? 15M pilló a mucha gente que estaba en movimientos sociales mucho antes, les pilló en plan, wow, no sabían por dónde venía. Ya. Y eso fue fantástico realmente. Sí. Un movimiento muy bonito. José, ¿cuál es tu función dentro de la revista? Yo, a ver, llevo poquito en la revista. Yo llevo mucho en Opcions. Ahora mismo de los que están en el equipo soy el que lleva más. Soy el que he hecho más cosas diferentes y ahora me tocó la revista, ¿vale? Es un poco mi historia. Entonces yo estoy ahora un poco en la coordinación de la revista, pero solo he hecho un número, ¿vale? ¿Cuál es mi rol? Mira, te lo explico un poco lo que estamos haciendo en el presente, que creo que se explica bastante bien. Hemos hecho una votación entre los socios de Opcions para que propongan temas para la revista, ¿vale? Vamos a hacer 2 números este año de la revista en papel. Y ha salido cuidado de gente mayor, residencias, etcétera, que es un tema muy caliente, y el negocio de los residuos. Vale, entonces, a partir de ahora, ¿cuál es mi función? Voy a intentar detectar cuáles son los puntos calientes de las residencias. Ahora estoy en eso. ¿Cuáles son los puntos calientes? Todos somos vulnerables cuando somos mayores, especialmente si somos dependientes, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que ir pensando cuando pasemos cierta edad, ¿vale? De cara a nuestro futuro, porque la sociedad ha cambiado a nivel de quién cuida de nuestros mayores y cómo lo hace. Entonces, y el mercado ha entrado aquí, y el Estado, y antes era otra cosa. Entonces, vamos por aquí a pensar las preguntas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Qué servicios ofrece el Estado, el mercado o el sector de la economía social, ¿no? En todo esto? ¿Qué tipologías hay? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuáles son los problemas éticos o laborales que puede haber aquí, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores a veces por enfermedades o, no sé, cuestiones mentales no pueden decidir, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los abusos a personas mayores que no se pueden defender, ¿no? Esto es un goteo de casos que vamos viendo, pero, ostras, a lo mejor debajo de la alfombra hay más de lo que parece, ¿no? Pero hay otras preguntas relevantes, por ejemplo, ¿cómo podemos aportar a la sociedad cuando ya nos hemos jubilado, ¿no? O ¿cuál es el estado laboral? ¿Cuáles son las problemáticas laborales de las mujeres migrantes que hacen atención domiciliaria, ¿no?
y qué alternativas se están creando en este ámbito, porque se están creando. Todo esto es un poco mi rol ahora mismo, detectar cuáles son los temas calientes, plasmarlo en las 4 o 5 preguntas más importantes que voy a tener que, la mayoría, voy a tener que hablar con periodistas y hacerles una propuesta de tema y un poco organizar en plan, vale, necesitamos saber esto, ¿vale? Pues te propongo que hables con ABC, que tratemos esta tal, y entonces comienza lo que es el panorama de hacerse mayor con dignidad. Y esto, después de esto, vamos a hacer entrevistas con expertos, ¿no? Yo haré alguna entrevista, por ejemplo. Después vamos a hacer una guía práctica, que es así, llevará el sello de la casa. La guía práctica seguramente tendrá que ver con la primera pregunta. ¿Qué necesitamos pensar cuando nos hacemos mayores a nivel de qué necesitaremos, qué servicios hay, ¿no? Todo lo que es práctico y recursos, seguramente estaré ahí haciendo investigación. Entonces es un poco tarea de redacción, tarea de coordinación de colaboradores, también tendré que hablar con fotógrafo, tendré que hablar con el que va a diseñar la portada, con un ilustrador o una ilustradora, entonces con la maquetadora, con la imprenta, y es un poco una dirección de orquesta donde estás coordinando personas, vigilando que sea coherente el puzzle de la revista y al mismo tiempo buscar que tenga la marca de la casa, ¿no? Que es la visión un poco de consumo consciente de opciones. ¿Cómo son los procesos de investigación? ¿Cuántas personas conforman en el equipo y se ejecutan estos procesos? En el último cuaderno que hemos hecho, que es el primero que he intervenido yo, tenemos una comisión de contenidos dentro del equipo. Somos 3 trabajadores y un miembro del Consejo Rector de la cooperativa, ¿vale? Entonces hemos un poco hecho la primera investigación como muy básica de los temas importantes y luego mediante encargos a los periodistas en los cuales, bueno, haces un encargo y haces un poco una petición, ¿no? De qué es lo que queremos saber, ¿no? Y luego hay un trabajo muy importante de hacer las preguntas, definir las preguntas es muy importante, ¿no? Pero después tenemos que buscar las respuestas y aquí no tenemos un manual, ¿vale? Pero necesitamos datos y necesitamos voces expertas que conozcan alguna temática y que sean el mayor número de voces diferente que nos pueda orientar sobre la realidad que está pasando y nuestra propia investigación a nivel de informes, estadísticas, etcétera, ¿no? Con esto tienes que componer una idea de lo que está pasando. Y luego lo que te comentaba en el inicio, los recursos son limitados. Entonces, hay muchas veces que tienes que cortarte porque no puedes estar 3 días más investigando una cosa para un matiz que va a cambiar un párrafo, ¿no? De la revista. Entonces, no es fácil componerse esta idea, pero aspiramos a hacerlo mucho menos superficial que lo que viene siendo la prensa cotidiana, ¿no? Queremos un poco salir de ahí. Y en realidad necesitas, idealmente, mucho conocimiento de base, haber leído mucho sobre la sociedad, economía, medio ambiente, ¿no? Esto que te decía antes de la pasta en el inicio, ¿no? Cuando hablamos de comida, nosotros ya sabemos cuáles son los problemas fundamentales de la producción agrícola porque llevamos años investigando estos temas, ¿no? Entonces todo eso queda en un pozo y a lo mejor ya sabes cuando tienes una pregunta a dónde tienes que ir a buscar la respuesta, ¿no? Dónde están las estadísticas o los contactos que trabajan en estas temáticas. De hecho ahora estamos como en un proceso de buscar como un becario para el área y es muy difícil encontrar perfiles que puedan saber de estas temáticas, que puedan saber de una manera muy amplia. No es nada fácil porque es muy multidisciplinar. Claro. A nivel competencial necesitas una persona muy dinámica, con mucho apetito de conocimiento y que tenga una gran conciencia de lo que ocurre hoy en diferentes ámbitos. Sí, es como incisivo, riguroso, en buena estructura mental, capaz de integrar diferentes informaciones en un mismo lienzo, no es nada fácil. Antes me pareció escucharte, José, que hablabas de que los socios pueden decidir sobre los volúmenes a tratar en el futuro. ¿Cómo es eso?
Eso es porque, en primer lugar, porque somos una cooperativa que en parte es propiedad de personas, ¿vale? Es cooperativa, un socio, un voto, ¿ok? Transparente, democrática y un modelo que siempre vamos a defender. ¿Qué pasa? No es necesario que si tú tienes un medio de comunicación cooperativo, los socios decidan los temas. Lo podríamos decidir el equipo técnico que estamos trabajando y no pasaría nada. ¿Qué pasa? Que bueno, ya que tenemos un poco la infraestructura tecnológica para hacerlo y que tenemos pues una base social que está interesada y activa, pues aprovechamos y lo hacemos. Lo hemos hecho hace un mes y medio más o menos a través de una plataforma que se llama Decidim, que si no me equivoco se gestó por el Ayuntamiento de Barcelona como una herramienta de software así para tema de asambleas online y procesos participativos, y entonces se abrió a propuestas a los socios. Los socios, como los tenemos en una base de datos, pues se registraron en la plataforma de Decidim, ¿no? De Options, y empezó un debate online sobre las temáticas. La gente podía proponer temáticas y entrar en un debate con la persona que proponía una temática o proponer las suyas propias, y al final pues primero se hizo como la fase de lluvia de ideas y después se hizo la votación. Entonces, te lo digo de memoria, no sé cuántas personas a lo mejor participaron, pero la temática de envejecimiento digno tuvo unos 55 votos y la de residuos 53, que fue la segunda. Y dicho y hecho, o sea, es lo que hay. Tenemos que investigar esto. Es nuestro compromiso que hemos tomado también, ¿no? Desde el equipo de la cooperativa. Mira que a mí el tema de residuos me parece difícil porque, como te he dicho antes, tienen menos margen de acción, pero aún así creo que trasciende un poco pues esto que hemos ido hablando antes, ¿no? La acción individual del consumidor, y te obliga a pensar en otras maneras de cambiar esta realidad, ¿no? Si bien en el capítulo de hoy nos hemos centrado en lo que es la revista Opcions, tú has nombrado varias veces que existe otra actividad en la que se centra en dos actividades. Esto responde, yo creo que se explica mejor pensando en términos históricos. Esto responde, por una parte, a que aparte de generar información útil para el consumo consciente de los socios, al cabo de unos años de existir la revista, ¿qué pasa? La gente te llama para participar, como siempre digo, presunto experto, sobre temáticas de foros, etcétera, ¿no? Sobre consumo, medio ambiente, Y con el tiempo, pues también la administración, cuando poco a poco va incorporando también este discurso como una demanda social, también te busca para proyectos y de consultoría a la administración y cosas así, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una línea de trabajo que es compra pública, ¿vale? En la cual la administración busca incorporar criterios de compra pública responsable, ¿vale? Igual que las personas, las administraciones tienen una capacidad de compra pues muy grande, ¿no? Es decir, no sé si es entre un 15 y un 20% del PIB en términos de compra pública. Entonces, quieren y pueden incorporar criterios de compra pública más responsable y necesitan asesoramiento en cómo hacerlo, ¿vale? Porque ahora existe la normativa, o hubo una directiva europea en el 2016, me parece, y se transpuso a la española, y por lo tanto hay capacidad y medios técnicos para hacerlo, pero falta formación para todas las personas que trabajan en ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, etcétera, que quieren comprar, necesitan comprar al mercado alguna cosa, pero con criterios, y quieren incorporar criterios de compra responsable y no saben cómo cambiar un poco el mecanismo para incluir este tipo de criterios. Eso sería un ejemplo en el cual podemos aplicar un poco este conocimiento a otro tipo de incidencia.
Y en segundo lugar, pues esto en 2015 empezamos también a hacer un trabajo proactivo de promoción de mercado social y economía social y solidaria. O sea, ¿cómo lo explicaría esto para alguien que no conoce lo que es? Bueno, para mí es un poco, tiene que ver, si tú piensas en la oferta y demanda del mercado, ¿no? Donde hay cuando el consumidor se comporta como la economía clásica prevé, que es de manera muy individualista y buscando su máxima utilidad, aparece una empresa capitalista que le da el producto al precio más bajo, el mejor producto posible, ¿no? Cuando tienes un consumidor que quiere aplicar otros criterios, que no es solo su propio beneficio, sino que su consumo tenga toda una serie de influencias que tienen que ver pues, con la defensa del medio ambiente, etcétera, también necesitas una oferta que sea acorde a estos valores. Entonces, la economía solidaria para nosotros es un poco dentro del panorama de economía no capitalista, ¿vale? La que más fielmente recoge esta demanda, ¿vale? Y esta demanda de los consumidores. Y bueno, en Cataluña, que es el contexto que conozco mejor, pues también nace a inicios del siglo XX. Tiene mucha influencia también de América Latina, pero aquí, pues en las últimas 2 décadas que se ha desarrollado en parte por oposición a la economía capitalista más global, ¿no? Pues a toda la deriva neoliberal de los últimos 30 años, pero en parte también recoge la tradición del cooperativismo autogestionario que en Cataluña es muy potente y que tiene que ver con democratizar la economía, democratizar las empresas para sus trabajadores o para sus consumidores, ¿no? En general. Así que estas influencias un poco pues conforman un movimiento donde hay cooperativas, asociaciones y fundaciones y toda una serie de organizaciones que operan en el mercado como cualquier otra empresa, pero que apuestan por una transparencia. Por ejemplo, declaran los sueldos de las personas trabajadoras y la diferencia entre cuánto cobra el que más y cuánto cobra el que menos, ¿vale? Y lo enseñan con orgullo generalmente porque son muy igualitarias. Enseñan cómo se toman las decisiones adentro, cuántas personas con desglose de género han participado en cómo se toman las decisiones, cómo son sus procesos de gestión ambiental, bueno, toda una serie de elementos que como consumidores nos interesa mucho que se apliquen porque, claro, es justo lo que buscamos y justo lo que a veces denunciamos de las grandes empresas, ¿no? Pero te refieres, discúlpame que te interrumpa, empresas, digamos, que no son verticales, que son más horizontales en su toma de decisiones. En parte sí. Ajá. En parte sí. Se da mucho. Bueno, en las cooperativas de trabajo, por ejemplo, pues. Bueno, es que son reflexiones que merece mucho la pena hacer, ¿no? Cómo se toman las decisiones en una empresa que los propietarios es un fondo inversor de multimillonarios que ni siquiera viven en el país, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones? A esa gente con todo el cariño hacia un ser humano, pero al final solo quieren el máximo rendimiento al capital que han depositado en la empresa. Punto, sí. Pelota. No hay más. ¿Qué es lo que quiere un trabajador que es propietario de su empresa? Ahora no va a hacer todo el esfuerzo por recortar salarios porque es trabajador y es propietario al mismo tiempo, ¿no? Yeah. O qué va a hacer un consumidor que es propietario de la empresa en la que consume. Aquí estás rompiendo lógicas de funcionamiento del mercado capitalista que van en la línea o sea, facilitan mucho más la transparencia y la buena gestión con un objetivo de interés común, de interés general, como es el sostenimiento de la vida claro. Y proporcionar bienes y servicios a la gente. No me quiero enrollar más, pero bueno, viene un poco todo en esta línea de pensamiento. Pero requieren que sean, claro, estructuras mucho más pequeñas,
ese tipo de emplazamientos no podrían llevarse nunca a una gran masa, sería imposible. Depende, ahora... Depende. O sea, la democracia económica, en el sentido que se usa esta expresión para las cooperativas, no necesariamente requiere una horizontalidad o una discursiva como la que tenemos asociada a un movimiento asambleario, ¿vale? Tú puedes tener un mecanismo mucho más democrático de elección de representantes de la empresa, pero que después, en aspectos operativos, sea eficiente, ¿vale? Pero cuando antes decía un socio o un voto, esto es muy importante, porque cuando tú eres un socio de tu cooperativa energética, de telecomunicación o lo que sea, tú pones 100 euros y tu vecino tiene mucho más dinero que tú, pero sigue poniendo 100 euros y un voto. Y si pone 1.000 euros, tiene un voto. No gana votos por cuánto dinero tiene. Esto si eres un accionista, aquí vas a porcentaje de la masa de acciones. Por lo tanto, el rico siempre será el que decide sobre cómo funciona Google o cómo funciona Facebook, ¿no? Y esto no pasa en la economía cooperativa, ahí esto corta fuegos, ¿no? Comprendo. No sé, Som Energia seguramente es uno de los casos más interesantes de los últimos tiempos, la cooperativa energética, pues tienen, no sé si unos 100.000 socios ahora mismo de consumo. Ajá. Pero evidentemente tienen mecanismos de participación que al final pues dan a un consejo rector y a un conjunto de trabajadores que llevan el día a día y la empresa funciona. O sea, en economía solidaria hay en todos los sectores. Entonces, lo que hemos hablado ahora sobre todo tiene que ver con metodologías de trabajo internas, pero tú puedes ir muchas veces a comprar bien esos servicios a una empresa que está en el marco de la economía solidaria y no darte cuenta de que lo es, porque al final hablas con una persona que te ofrece un servicio y lo hace y es todo bastante normal. En algún caso, mira, una cosa reciente, un experimento reciente son los supermercados cooperativos, ¿vale? Esto viene de la pretensión de consumir alimentos de calidad, sobre todo alimentos ecológicos o de proximidad, con una estructura pues que no sea pues una empresa de distribución convencional que no es transparente con de dónde vienen y a dónde van el dinero y la procedencia de los productos, pues a lo mejor es muy lejana o no sé, o tienen toda una serie de mecanismos de presión sobre los agricultores, sobre la producción y hacen como pues, un cuello, ¿no? Un cuello de botella en el cual tienen mucho poder, ¿no? Esta es la gran crítica que se ha hecho a los supermercados. Ahora hay una serie de gente que está montando supermercados cooperativos en la cual las personas que consumen son los propietarios del supermercado. Por lo tanto, pues es como si tú eres dueño de Mercadona o del Corte Inglés, ¿no? De manera que si vas a la asamblea de socios puedes saber cuál es la cuenta de resultados, cuánto gana, cuál es la propuesta de salario para el jefe o la jefa, ¿no? Y para los trabajadores, y puedes votar sobre si quieres que la marca de ropa sea Emilio Tucci o sea la Organización de Comercio Justo. Lo puedes decidir porque tú eres dueño y esto es bastante esperanzador. Wow. Y es muy empoderador además. Claro. No te voy a mentir, no es fácil porque siempre es más difícil trabajar con otros al lado. Hay que, no sé, mi experiencia es muy valioso que la gente aprenda a organizarse desde que son niños, es decir, que ya vayan a las colonias de manera que tengan que ellos hacerse el menú, aunque tengan 12 años. Quiero decir, esta trayectoria es muy importante porque a la gente que viene de esos movimientos de Splice o de Caus o de Scouts y cosas así, se nota que han hecho esta formación, ¿no? De pequeños, esta convivencia obligada por los padres. Claro. Es muy importante esta trayectoria desde pequeños, porque luego la gente se ilumina con 30 años y se quiere meter a cambiar el mundo y lo que hace es lo que tú dices, acabar peleados en el término de un mes.
Hace falta muchas herramientas y hace falta mucho amor y mucha comprensión hacia toda la mochila que la gente trae a los movimientos. No hay otra. Y un constante trabajo en uno mismo, ¿no? Porque todos en el fondo tenemos, no por nada, el mundo en el que vivimos no lo han construido ellos y nosotros lo hemos construido todos. Y lo construimos en el día a día todos, en los pequeños gestos, en las pequeñas cosas. Y creo que sí, el trabajo interior es clave. José, agradecerte por tu tiempo, por tu energía, por haber compartido con nosotros los engranajes de cómo se forja este trabajo tan hermoso que hacéis. Voy a poner en la descripción el enlace a la página para que todas las personas que estén interesados no solamente puedan ver la revista, que además la pueden descargar o la pueden comprar, que ustedes las mandan por correo, sino que además se puedan hacer socios de este proyecto tan interesante. Así que agradecerte, José. Gracias, Damián, a ti.